Esta noche les hablamos de una historia que no se gritó, pero que empezó a sentirse como una revolución en voz baja. El nombre de Sembre, Arda, aparece en el centro de la escena, rodeado de miradas atentas y preguntas que no buscan escándalo, sino comprensión. Hay un corazón que se muestra herido, pero no derrotado. La fuerza surge sin ruido, desde el silencio que a veces dice más que cualquier discurso encendido. El estudio se llena de esta atmósfera particular, contenida y poderosa a la vez, y es ese clima el que relataremos hoy. Los presentadores explican que hay decisiones que se toman sin aplausos, pero que cambian el rumbo de todo lo que toca. La llamada rebelión silenciosa no tiene pancartas ni titulares estruendosos. Se manifiesta en gestos, en miradas firmes, en una calma que se vuelve declaración. Sembre, Arda parece haber encontrado un punto de inflexión tras el eco de su propia herida. No hay frases rimbombantes, pero sí determinación. Y eso basta para construir una noticia. El corazón roto no se presenta como espectáculo, sino como punto de partida de algo nuevo. Los espectadores perciben la transformación con respeto. Lo que antes parecía fragilidad se convierte lentamente en una fuerza que no necesita ruido. Cada paso se observa con atención, sin invadir. Nadie habla de derrotas, sino de una forma distinta de resistencia. Esa forma es silenciosa y es profunda. En el estudio se comenta que el gran secreto no consiste en algo oculto de manera escandalosa, sino en una verdad interior que empezó a ordenarse. Y Sembre no lo anuncia, lo encarna. La herida pasa a ser una puerta, no un muro, y el público sigue este proceso con empatía. No se buscan detalles sensacionalistas. Se observa una transformación humana. Allí está la esencia de esta crónica. Las cámaras imaginarias captan una mirada que ya no se quiebra, sino que se sostiene. Los presentadores subrayan que no se trata de venganza, sino de reconstrucción. El corazón roto se convierte en motor de cambio, no en ancla. Lo que se guarda tras ese dolor adquiere forma de decisión propia, y es esa decisión la que despierta interés. El silencio se vuelve protagonista. Cada imagen nos muestra serenidad en lugar de estridencia. La rebelión se hace notar justamente porque no busca ruido. Los espectadores se reconocen en esa manera de levantarse sin escándalo. No se proclama una guerra, se declara una firmeza interior. El secreto no necesita ser revelado para sentirse. Basta con percibir su efecto. Y ese efecto se siente esta noche. Los minutos avanzan y el relato se llena de pausa. No de prisa, con puntualidad. El ritmo acompaña el proceso de alguien que elige recomponerse desde dentro. Los presentadores mantienen un tono respetuoso, conscientes de que se trata de una historia más emocional que informativa. Nadie especula, solo se narra lo perceptible. El corazón herido ha dejado de definirse por la ruptura. Ahora se define por la resistencia. Y esa es la noticia. En la memoria colectiva queda grabada la imagen de una persona que decide no caer en el ruido fácil. Sembre Arda aparece como símbolo de una calma activa, no pasiva. La rebelión silenciosa avanza sin necesidad de proclamarse. Los espectadores lo sienten más que lo escuchan. Lo que se guarda tras el corazón roto no se resume en una sola frase. Se enmarca en un proceso. Los presentadores recuerdan que algunos secretos no se revelan, se transforman. ¿Ese parece ser el caso aquí? Lo que antes pesaba como herida, ahora pesa como aprendizaje. La voz no se eleva, pero la postura cambia. La historia se vuelve una crónica de recomposición, y el público la sigue sin necesidad de explicaciones adicionales. Las cámaras bajan de intensidad y muestran una escena sobria. No hay lágrimas derramadas en exceso, ni declaraciones grandilocuentes.
solo un gesto distinto, una mirada más firme, una presencia más segura. Allí se reconoce la rebelión silenciosa, allí se percibe lo que late detrás del corazón herido. Y eso es suficiente para ocupar el centro de la noticia. Los comentaristas coinciden en que la fuerza más duradera suele ser la que no necesita anunciarse. Semre Arda parece haber encontrado ese tipo de fuerza. No desafía con gritos, desafía con calma. El secreto tras su dolor se vuelve una fuente nueva de identidad. El público no exige saberlo, solo lo respeta. Y desde ese respeto se cuenta esta crónica. La herida no se niega, se reconoce. Ese reconocimiento marca el tono de toda la historia. Los presentadores señalan que la verdadera rebelión consiste en seguir adelante sin renunciar a la propia sensibilidad. Aquí, la sensibilidad no es debilidad, es punto de partida. Y la noticia no busca resolver el misterio, solo da cuenta de su presencia. Honda analiza esa presencia. Cada segundo del relato parece cargar una sensación de cierre y comienzo al mismo tiempo. No hay final declarado, pero tampoco retroceso. La revolución interior continúa, incluso sin palabras. Los espectadores reciben ese mensaje sin manual de instrucciones. El secreto permanece como algo propio, y lo roto deja de ser sinónimo de perdido. La escena se vuelve ejemplo de cómo un corazón herido puede encontrar su propio ritmo. Los presentadores lo describen como un proceso más que como un evento. No hay una sola imagen que lo explique completamente, sino un conjunto de señales. La rebelión silenciosa establece su camino sin espectáculo, y el público lo acompaña desde la distancia necesaria. Esa distancia también habla de respeto. La noche avanza, y con ella la comprensión de que el dolor no es el final del relato. Semre Arda se muestra distinta, pero sin dejar de ser ella misma. Lo que se esconde tras la herida se vuelve al mismo tiempo refugio e impulso. No se expone, pero se siente. Los comentaristas lo definen como un cambio invisible y evidente a la vez. Ese es el centro de la noticia. Las voces del estudio mantienen un tono sereno, sin presión, punto. Nadie exige explicaciones. Nadie fuerza confesiones. La rebelión silenciosa se respeta como algo íntimo, que sin embargo tiene impacto público. Lo roto ha encontrado una forma de ordenarse, y ese orden silencioso se vuelve protagonista. Así continúa nuestra misión. Se entiende que los grandes cambios no siempre traen fanfarrias. A veces llegan con pasos suaves. Así parece haber ocurrido en esta historia. El corazón herido se rehace en silencio y el secreto que guarda se vuelve parte de esa reconstrucción. El público observa sin invadir, y el relato se sostiene en esa delicadeza. Las cámaras captan ahora una calma distinta, una calma que no existía antes del quiebre. Esa calma es, en sí misma, una declaración. Semre Arda no necesita explicar el secreto tras su corazón roto. Basta con ver su manera de estar. Los presentadores se limitan a señalar el cambio. Lo demás pertenece a la propia protagonista, y así, el estudio comenta que la rebelión silenciosa no pretende convencer a nadie. Su objetivo no es externo, sino interno. Es un modo de volver a ponerse de pie sin negarse a sí misma. Lo que late tras la herida se transforma en impulso. Los espectadores lo perciben como una evolución, y esa evolución es noticia.
Los minutos finales de esta crónica se llenan de reflexión. No hay revelaciones dramáticas, sino constataciones suaves. Lo roto se transforma en camino. Semre sigue adelante sin renunciar a su historia. El secreto permanece, pero ya no pesa de la misma forma. Y esa ligereza nueva también se nota. Las voces del estudio recuerdan que la verdadera fuerza no necesita prueba constante. Basta verla en marcha. Aquí la vemos. Un corazón roto que no se esconde, pero tampoco se rinde. Una rebelión que no grita, pero avanza. Y un secreto que no se exhibe, pero sostiene. Todo eso forma parte de la noticia de hoy. La imagen final nos muestra serenidad después de la tormenta. No hay triunfalismo exagerado, solo quietud firme. La rebelión silenciosa sigue su curso. El secreto detrás del dolor permanece en su lugar, y el corazón herido late, esta vez con otro sentido. Así cerramos esta crónica. Así continúa la historia. Las palabras finales de los presentadores subrayan la idea principal. No todo lo importante se dice en voz alta. Lo esencial a veces se vive en silencio. Que Semre arda se convierte hoy en símbolo de ese tipo de transformación. Lo que se guarda tras su corazón roto no necesita gritarse para existir, y nosotros lo hemos relatado con el mismo silencio respetuoso. Así concluimos nuestra misión.